Buenas tardes, mis estimados pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús de todo el mundo y también a todos los pueblos ateos del mundo. Mi nombre es José Luis García Huete, miembro fundador del Ministerio Tesoros Escondidos. Mis estimados, tengan muchas buenas bendiciones. Mis estimados, nosotros grabamos desde Managua, Nicaragua, para todos ustedes, para enseñar lo que no se quiere decir. La enseñanza de hoy en día va a ser, de esta tarde, el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo y la diferencia con la segunda venida de Cristo a la tierra. Mis estimados, después de haberles saludado, pasamos a lo siguiente. Mis estimados, y yo siempre les preparo una, yo siempre les preparo una introducción para siempre enfocarnos en lo que queremos, a donde nos queremos dirigir. Y mis estimados, voy a leerles lo siguiente en el nombre poderoso de Jesucristo, el Salvador del mundo. El arrebatamiento de la iglesia y la diferencia con la segunda venida de Cristo. Estimados oyentes, este tema es controversial e incómodo, pero no imposible de comprenderlo. La teología de Babilonia la Grande fue la que se encargó por cientos de años el mantener oculto estos dos grandes acontecimientos, como lo son el arrebatamiento de la iglesia gloriosa y la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Cómo lo hicieron? Sencillo. Número uno, mantuvieron la Biblia en latín aproximadamente casi 1500 años. Número dos, eso les permitió decir que solo ellos podían interpretar las escrituras. Número tres, cuando le dieron la Biblia a los pueblos, se la dieron en latín. Cuarto, prohibieron que se tradujera a otros idiomas. Muchos murieron por desobedecer. Y no les bastó con esto. Quinto, cuando estaban en otros idiomas, se inventaron que si los padres de la Iglesia romana no habían predicado en el pasado estos dos temas, y hoy en día se predica, dicen ellos, los teólogos de nuestra época contemporánea, dicen que somos herejes y que es falsa doctrina, como si Babilonia la Grande es la que mandara al Espíritu Santo, que es el que nos guiaría a toda verdad, mis estimados. Mis amados hermanos, todos debemos conocer que hay tres corrientes muy fuertes relacionadas con este tema, principalmente los que creemos en el arrebatamiento, y son los siguientes. Los que creen que el Señor los arrebatará antes de la gran tribulación le llaman pretribulacionistas. Yo pertenezco a ese grupo de creyentes. Número dos, los que creen que serán arrebatados a mediados de la tribulación. Esta corriente ni siquiera saben lo que afirman, porque no pueden decir cuándo es la media tribulación, mis estimados. 3. La tercera corriente. Los que creen que serán arrebatados al final de la tribulación. Solo que ellos tienen un grave problema. El gran problema de esta corriente es que cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, el Señor hace el juicio de las naciones y instaura el reinado milenial aquí en la tierra. No tiene ningún sentido en ser arrebatado porque todos los que habían sido arrebatados antes de la tribulación son los que vendrán con Cristo a juzgar a las 12 tribus de Israel y se ubicarán en el campamento de los santos que fundará el Señor en Israel en el período del reinado milenial. Apocalipsis 29, mis estimados. Ministerio Tesoros Escondidos les dará la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida de Jesucristo. Y les daremos tiempo
Ahora, que quede claro, mis estimados, todos hablan de estos mismos temas, del arrebatamiento, hablan de la segunda venida de Cristo, pero mis estimados, cuando usted les pregunte como por cuándo será el asunto, por qué tiempo será, no lo saben. Y dirán ustedes, pero ¿por qué no lo saben si son los sabios que el Señor tiene aquí en la tierra para que hablen de ese que dicen que conocen? ¿Por qué? Es muy sencillo. Es porque no conocen el plan de Dios en su tiempo real. Es por eso que no atinan. Es por eso que no lo entienden. Cuando le dé tiempo de este asunto, de la diferencia, de dónde a dónde son estos acontecimientos, cuando se los muestre en un diagrama, van a ver que hay grandes medidas de tiempo. Eso van a ver en este tema. Este tema es picoso y tiene que entienda algo. No hay un solo ministro que haya podido atinar a este asunto. Pero hoy usted se va a dar cuenta cómo funciona el asunto. También, mis estimados, quiero leerles en el nombre de mi Cristo Jesús un texto, tres textos. El Evangelio de Juan 14, 1, 3, 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis estimados, esto es lo que estamos hablando. De esa gran promesa que el Señor nos prometió que donde Él esté, estaremos. Y si el Señor en el juicio de las naciones al final de 2060 va a instaurar el reinado milenial y va a estar aquí, ahí estaremos. Y el tiempito que vamos a estar en bodas del Cordero, el Señor no va a estar aquí en la tierra, estaremos donde Él está. Tercer cielo, reino de los cielos, no paraíso, reino de los cielos. Así que mis estimados, y comenzamos diciendo y comenzamos leyendo un escrito que tenemos también en muchas ciudades. Y lo tenemos como el arrebatamiento de la iglesia del Señor, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo y la diferencia con la segunda venida de Cristo a la tierra. Porque esto no es un arroz con mango, esto no es revuelto, está separado. Otra cosa que deben de saber. No hay una segunda venida en dos etapas. No, 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 no. Lo que hay es una segunda venida de Cristo. Pero antes de eso, hay una primera venida de Cristo a las nubes. Eso es lo que va a haber. Pero no es que la segunda venida en dos etapas, no, no, es que hay una primera venida a las nubes, donde Dios viene a traer a su iglesia gloriosa, y luego la segunda venida de Cristo. Son dos eventos diferentes. Incluso el arrebatamiento es uno de los grandes eventos del tiempo del fin. ¿De cuál tiempo del fin? Bueno, del tiempo entre el 2021 y el 2060, así como lo escuchan. Seguimos leyendo. Es necesario que toda la humanidad sepa sobre un evento magno que sucederá en los tiempos del fin. Esto es el gran arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. En principio, esto es un misterio profetizado por el apóstol Pablo, líder y suficiente ministro de Jesucristo para los gentiles de todas las naciones del mundo, como dice Romanos 15, 15 al 16. Es necesario creer en el apóstol Pablo, lo que él enseñó. Entonces es obligado, hermano. No, mis estimados, no es obligado. El que crea, el que le parezca que la vida eterna está en las Sagradas Escrituras, que la escudriñe
Y el que no le parezca, pues que lo haga a un lado, que le eche a la basura si quiere, porque no cree. Es necesario creer para poder entender y conocer a Dios y su voluntad. No es obligado. Que no quiera creer, que no crea. Pero que le dé lugar al que crea en su creador. En 1 Corintios 15, 51, 52 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Tampoco le dirán nunca qué cosa es la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que dice este misterio es que en los tiempos del fin Dios arrebatará, desaparecerá y trasladará a un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios y todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Primero de Tesalonicenses 4, 13 al 14, mis estimados, y pasamos a la siguiente lámina. Y seguidamente los que estén vivos no verán muerte, sino que serán transformados en cuerpos incorruptibles y serán llevados al cielo donde Cristo ha preparado morada para ellos. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Esto será mientras pasan los 21 acontecimientos apocalípticos más los 7 truenos aquí en la tierra. Esto de arrebatar a sus hijos no es nuevo. Etimológicamente, arrebatamiento viene del latín raptus, que significa agarrar, y del griego arpazo, que significa ser arrebatado. Primera de Génesis 5:14, Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5. Segunda de Reyes 11:12, Elías fue arrebatado delante de los ojos del profeta Eliseo. 3. Segunda de Corintios 12, 1 a 4, Pablo, si en el cuerpo o en el espíritu no lo sabía, pero él fue arrebatado, llevado al tercer cielo y volvió. Esto es para que se den una idea del poder de Dios para arrebatar a su iglesia en los tiempos del fin. Para este evento magno está dicho en Mateo 24:36 que el día y la hora nadie lo sabe, pero no está diciendo que las sazones y los años del arrebatamiento no lo sabríamos. Nunca dijo eso la Biblia. Los hermanos de Tesalónica preguntaron a Pablo sobre la partida de la iglesia y Pablo les contestó que acerca de los años y las ocasiones no tenían por qué escribírselas porque no eran para su tiempo, eran para el tiempo del fin. Además sería una sorpresa, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 2. Sin embargo, Pablo les dio una señal no para los tesalonicenses, sino para el tiempo del fin. 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando se diga paz y seguridad mundial en este tiempo, vendrán los días más negros de toda la humanidad para los hombres e Israel. La escritura dice en Primera de Tesalonicenses 5, 4, 5, que si usted investiga y busca la palabra de Dios, usted no será sorprendido porque usted es hijo de la luz y del día. Por lo tanto, usted podrá irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y esto de paz y seguridad mundial, ¿para cuándo está profetizado? Esto es nada más y nada menos que el primer sello apocalíptico. El mundo recibirá un rey que vendrá montado en un caballo blanco y este individuo le traerá paz y seguridad a todas las naciones, aunque no por mucho tiempo, porque él mismo se encargará en el segundo sello de quitar la paz a todas las naciones y antes que esto acontezca, la iglesia será trasladada al cielo.
donde prometió el Señor en el Evangelio de Juan 14, 1 al 3. Cuando digamos que tenemos a un gobernante mundial que gobernará desde la silla o presidencia de la Unión Europea, o mejor dicho, el que estará al frente de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, un poderoso Estado Islámico mundial y soberano con su bandera azul y 2 estrellas, bandera inspirada en la corona de la Reina del Cielo, ícono de Babilonia la Grande, entonces usted tendrá que tener lista su maleta y boleto en mano porque, lo crea o no, el Señor vendrá por su iglesia que lavó con su sangre, que se guardó del pecado e hizo caso a su ley real y abrazó su nuevo pacto con todo su corazón. Si le queda duda, lea Isaías 56, 1 al 8, Hebreos 8, 10 y Hebreos 10 del 16 al 17, mis estimados. Ahí van a estudiar con todo el corazón. Cuando el arrebatamiento sea, Mateo 24, 40 y 42, dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No olviden que esto está profetizado en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 2. Existe un debate donde se discute que el arrebatamiento sería a mediados de la gran tribulación, pero esto sería imposible porque la iglesia que va a ser arrebatada en su momento no morirá físicamente, mientras que a mediados de esta tribulación la que estará en la tierra será la iglesia militante, que estará comandada por los 144,000 sellados, y para que esta iglesia se salve tendrá que morir a manos del falso profeta y del anticristo. Apocalipsis 24. Esta es la gran multitud que Juan vio salir de la gran tribulación, Apocalipsis 7, 13 al 14. Deben saber que el toque de la séptima trompeta, 14º acontecimiento apocalíptico, sucederá la resurrección de todos los asesinados por el falso profeta y la bestia anticristo. Y en este tiempo recibirán galardón sus siervos los profetas, los santos, los que temen su nombre, los pequeños y grandes. En esa temporada de que estamos leyendo, en el acontecimiento 14, esa es la séptima trompeta. Va a haber la gran resurrección, tanto de los que murieron por la marca, porque se resistieron a la marca en el planeta Tierra, más los profetas y todos los que le leí. En ese tiempo, en esa trompeta se levantarán también los profetas del Señor. Todos los profetas que han muerto en el transcurso de la restauración del hombre. Los que temen a su nombre, los pequeños y grandes, de ese tiempo también. Así que, mis estimados, para todo aquel que dice que no hay salvación en la gran tribulación, sí hay salvación, nada más que a costa de la vida. Ya como el regalo que tenemos hoy en día ya no va a ser así, va a ser a costas de la muerte. En la actualidad, muchos son los que confunden las señales que ocurrirán para el arrebatamiento y para la segunda venida de Cristo. Revisemos entonces alguna diferencia entre ambos eventos que la Biblia nos enseña. Voy a mostrarle aproximadamente 11 diferencias, porque hay muchas, pero voy a mostrarle 11 que son grandes y contundentes. No solo les voy a mostrar las diferencias, les voy a dar el tiempo en que sucederán tales cosas. Pero vamos a hablar de la diferencia, para que vean que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento. Y pasamos al número 1. Cuando Jesucristo arrebate a su iglesia, su pueblo se encontrará con el Señor en las nubes. Tesalonicenses 4:17. Cuando sea la segunda venida de Cristo a la tierra, Él pondrá su pie en el monte de los olivos frente a Jerusalén. Zacarías 14:4. Es la segunda venida. Ya les voy a enseñar cuánto tiempo hay del arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Vamos a ir al tiempo, porque a mí me encanta el tiempo de Dios. Y vamos a verlo.
Número 2. La iglesia que será arrebatada no vivirá los 21 acontecimientos apocalípticos. Cuando sea la segunda venida de Cristo, será hasta que hayan pasado los 21 juicios que se describen en el Apocalipsis, en el capítulo 16, 17 al 21. Acontecimiento número 3. El arrebatamiento es para llevarse a su iglesia gloriosa cuando sea la segunda venida de Cristo. Es para defender y salvar a Israel en tiempo de gran angustia. Daniel 12:1. Repito, el arrebatamiento es para llevarse a su iglesia gloriosa. Cuando sea la segunda venida de Cristo, es para defender y salvar a Israel en tiempos de gran angustia. Daniel 12:1. 4. La iglesia será arrebatada antes de la semana 70 de Daniel. Pero ya les voy a mostrar en el tiempo el enredo que crearon con la semana 70. Porque no es como dice la teología de hoy en día. Se va a la iglesia y viene la semana 70. Falso de toda falsedad. Toda la vida. No se ofendan, teólogos. Dios solo quiere que abran los ojos y revisen las escrituras, pero no el sistema. El sistema fue el que les metió que el Señor arrebataba a su iglesia y venían 7 años de tribulación. Falso, de toda falsedad, se los voy a mostrar en tiempo, que no es cierto. Y están los que dicen que el arrebatamiento es a la mitad de la semana y que después de la mitad de la semana viene la abominación desoladora y caen las copas sobre. Eso es cierto, pero no así en ese tiempo. Para los que creen que están a la mitad de la semana, porque ahora en 18 de septiembre del 2024 se dice que es la mitad de la semana 70 de enero. Falso, de toda falsedad, eso no es cierto. La iglesia será arrebatada antes de la semana 70 de Daniel. Cuando sea la segunda venida de Cristo, tendrá que haberse cumplido la semana 70 de Daniel, donde confirmará el pacto con muchos israelitas. Mientras no pase esa semana 70, no vendrá, no le dará vida a su pueblo. Tan así, siempre le recalco, el himno de Israel dice lo que estoy diciendo. Daniel 9:27, como dice el profeta Osea en el 6:2, al final de los 2 días, que será en el año 2000 bíblico o el año 2060 del calendario romano, es entonces que va a suceder el final de esa semana 70. 5. La iglesia gloriosa no vivirá el chip por muerte. Y en la segunda venida de Cristo toda la humanidad habrá pasado las copas de la ira de Dios a causa de la marca de la bestia. Esto será del 2057 en adelante. Porque las copas se derramarán sobre la abominación desoladora allá en aquellos 1290 días que durará la abominación desoladora sentado desde el templo. Esa es una parte de la profecía de las 2300 tardes. Esos 1290 días que me dieron a hablar a mí. Eso es parte de la profecía de las 2300 tardes. Está dividida de la siguiente manera. 1010 días, sacrificio continuo. El anticristo quita el sacrificio continuo y arrancan los 1290 días. Bueno, más la profecía pequeña de los 45 días, ahí tienen 2300 tardes, mis estimados. Número 6. La iglesia gloriosa no pasará por la predicación de Elías y Moisés, pero Israel y el resto de la humanidad sí la vivirán. Esto será del 2051 al 2053 y 6 meses.
En estos días se tocarán específicamente 6 trompetas y la sexta se tocará cuando termine su ministerio y ley de Moisés. ¿Y cuánto es ese ministerio? Ese ministerio va a durar 1260 días. Ese ministerio va a durar 42 meses. Ese ministerio va a durar 3 años y medio. Esa es la predicación del día de Moisés. Esos son los famosos 3 años y medio. Porque cuando hablan de la semana 70, 3 años y medio, 3 años y medio, nada que ver. Ya les di la mitad de las 2300 tardes, 1010 días y 1290 días, más 40 días de los 45 de la profecía pequeña de Daniel. Aquella que dice, bienaventurado el que aguanta hasta 1335 días. Esos son 45 días más que tienen que esperar. Y va a ser un privilegio que logre esperar para esos 45 días más. Mis estimados, en estos días se tocará específicamente 6 trompetas. ¿Por qué 6? Bueno, porque la séptima se tocará en los días del sacrificio continuo, cuando ya esté arrancada las 2300 tardes. O sea, 6 meses después de los 3 días y medio, de los 3 años y medio, viene la séptima trompeta. Porque la séptima trompeta tiene que estar en la semana 70 de Daniel, y es allí donde está. Cuando ya arrancó la semana 70 de Daniel, ahí está la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 1 al 14. Número 7. La iglesia gloriosa es la novia del Cordero, que se levantará a finales de 2027, y los invitados a la boda son los que saldrán de la tribulación en el toque de la séptima trompeta, que será en el 2054. Apocalipsis 11, 15 al 19. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Esa séptima trompeta es resurrección de solo muertos. Es ahí, es hasta entonces que se va a levantar el gran profeta Daniel. Aunque lo vea raro, Daniel no es la novia. Daniel le invitaba a la boda. Que le quede claro. ¿Ve por qué es que los hijos de Dios son grandes y famosos allá en el reino de los cielos? ¿Qué le parece? Es la novia. La iglesia gloriosa es la novia. La iglesia gloriosa no te invita. No es invitada a la boda del Cordero. No, no, no. Esa es la novia que va a las bodas del Cordero a casarse con el esposo. Pero todos los profetas, a los que murieron por el anticristo, van a ser invitados a las bodas. Hay novia y invitado. Número 8. Hay otra diferencia. Número 8, potente. La iglesia gloriosa será levantada a final de 2027 y la segunda venida de Cristo será en el año 2060 romano, que es el 2000 bíblico del tiempo de Dios. Zacarías 14, 2, 9. Novena diferencia. La iglesia gloriosa será arrebatada a finales del 27 y en la segunda venida de Cristo se llevará a cabo el juicio de las naciones, donde serán juzgadas las 12 tribus de Israel y aquellos que no sabrán por qué serán salvados. Y habrán 2 filas, una de ovejas y otra de cabros. Pues allí no estará nunca la iglesia gloriosa. Para entonces la iglesia gloriosa estará en 12 tronos juzgando en este juicio de las naciones. Esto será en el 2060 romano, Mateo 25, 31, 46, Apocalipsis 24 y Mateo 19, 27 al 28. Ahí lo tienen para que hay que estudiarlo. Número 10. Deben comprender que el trecho entre el arrebatamiento de la iglesia gloriosa y la segunda venida de Cristo es de aproximadamente 33 años. En el diagrama lo vamos a ver. Vea qué lapso hay del arrebatamiento a la segunda venida. Hay un lapso de 33 años y un poco más. Hay un poquito más. Pero por eso lo pude aproximadamente, por eso lo puse así, de esa forma. Número redondo, 33 años. Vamos a ver, noviembre, diciembre. 33 años y 2 meses, pero está aproximadamente 33 años. 11.
El arrebatamiento es porque a sus fieles, el arrebatamiento es para que sus fieles no sufran la ira del anticristo. Y la segunda venida de Cristo es para salvar al remanente de Israel de la guerra de Armagedón. Guerra que está dirigida por Gog y Magog, pero no es Putin. ¿Oyeron? Esta guerra la peleará el propio Dios. La muerte de los de Gog y Magog será desastrosa. Esto será en el 2060. Y esto más. Los estragos o pérdidas pasarán aún al reinado milenial. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por 7 meses más. Incluso esos 7 meses van a ser del primer año del reinado milenial. Ezequiel 39:11, mi estimado. Eso es el entierro, el juicio contra Gog y Magog. O sea, la guerra de Armagedón es una parte de Gog y Magog. Después del reinado milenial hay otra parte, otra vuelta. Gog y Magog se vuelve a levantar contra Dios. Allá en la rebelión satánica. Son dos guerras. Pues en esta, en la primera parte, van a pasar enterrando 7 meses, limpiando la tierra de todos los muertos de Gog y Magog. Mis estimados, Gog y Magog no es Putin, ni es exactamente Moscú. Gog y Magog son los que representan la gran batalla del bien y el mal. ¿Y quién es el que gobierna hasta que Cristo venga? El occidente. ¿Escucháis lo que está diciendo la Biblia en la guerra de Gog y Magog? Que el occidente se va a volver a levantar allá en la rebelión satánica. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que quiere decir Gog y Magog. Se inventaron que es Putin junto con el presidente de Turquía y junto con el presidente de Irán. Quiero que sepan una cosa. A finales del 2025, al final, a lo más tardar en el 2025 a finales, el famoso Irán va a ser hecho polvo. Eso le va a costar la gran caída a la gran nación del águila, pero lo van a hacer polvo a los persas, porque han jincado y han jincado y han jincado y siguen jincando y este es viejo, hasta que reviente el asunto, mis estimados, va a reventar. Eso se conoce como la profecía del macho carnero contra el macho cabrío contra el carnero. ¿Sabe quién es el carnero? La nación de los persas, el Elán de antes, el Irán de hoy, los iraníes, los persas, el pueblo persa. Esos son los que van a llevar a la perdición y a la destrucción a la gran nación del águila, mis estimados, que le quede claro. Esa es una profecía para el tiempo del fin que se llama la guerra del macho cabrío contra el carnero. También se lo han escondido a los pueblos. Y cuando hay que interpretarla, cogen para atrás. Patraña. Es del tiempo del fin. Es para adelante, no para atrás. Que le quede claro, mis estimados. Esta es primicia para lo que viene. Esto de los 7 meses lo hayan en Ezequiel 39:11 al 16, mis estimados. Se muestra a continuación un diagrama conforme al calendario cristiano hebreo que indica los tiempos que pisa la iglesia del Señor. Aquí estará reflejada la última generación que Cristo profetizó en Mateo 24:34 y los principales acontecimientos apocalípticos. En este diagrama usted podrá contemplar los años que tenemos que estar vigilantes para el arrebatamiento de la iglesia conforme nos vayamos acercando al primer sello. Se acerca también la victoria. Usted está avisado, no tiene excusa para quedarse, no se quede para la gran tribulación, solo han visto principios de dolores, tenga sus sentidos dispuestos y alerta, los ojos bien abiertos, mis estimados, escudriñen las escrituras, busquen la diferencia y se va a dar cuenta que esto no es un arroz con mango. Algo revuelto, pues esto no es como cocinar unos huevos revueltos, no, no, no. La palabra de Dios es algo serio, es algo que está bien sincronizado, bien. Bueno, hermano, pero si usted mismo dice que la isla no es perfecta, sí es que no es perfecta, ¿sí?
Pero la verdad de la palabra de Dios, todo lo verdadero que está en las escrituras, es verdad y es firme como el sol que alumbra. Siempre afirmaré eso. Mis estimados, yo en estas enseñanzas atrás, no recuerdo qué número es esta, pero yo le hablé de la hora apocalíptica. Pues este diagrama es la hora apocalíptica que tengo aquí para mencionarle, para mostrarles. Voy a mostrarle, mis estimados, de dónde a dónde llegan las diferencias, dónde está el arrebatamiento y dónde están estas diferencias con la segunda venida de Cristo. Mis estimados, desde el 1 de mayo del 2019 recibieron autoridad los 10 cuernos junto al falso profeta por 1 hora. ¿Y esto qué significa? Que le guste al oso o al dragón rojo, que es China, que en la Biblia es el tigre, el leopardo en la Biblia, conocido en nuestro mundo como el tigre, mis estimados, por más que hagan, por mucho que trepe su economía, no son los que gobernarán el mundo. El mundo lo gobernará Roma hasta el final que Cristo venga. Así es que no le den a Tol con el dedo, que es que Rusia va a gobernar el mundo y va a ser la otra hegemonía mundial. Mentira. Asústese. Acabarán con la nación del águila, pero no con el imperio romano. No con los 10 cuernos. La bestia grande y temible. ¿Y qué son esas bestias temibles de los 10 cuernos? Solamente son los 10 nortes de Europa del Norte. Pero aquí voy a hablar específicamente de las diferencias. En la primera diferencia decimos que cuando Jesucristo arrebate a su iglesia, su pueblo se encontrará con el Señor en la nube. Cuando sea la segunda venida de Cristo, Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Cuándo? Aquí. 2060, 2000 de la gracia, 6000 de la restauración del hombre. Entonces pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos. Cuando Él venga, mire, cuando Él venga a esta gran batalla que va a haber aquí y se parta la ciudad en 3 partes, allí el Señor pondrá su pie en el monte de los olivos. Esa es la segunda venida. Bueno, ¿y la iglesia gloriosa cuándo es? Bueno, aquí lo tienen. Aquí este diagrama yo les enseñaba que el Señor venía entre el 26 y el 27. Pero nosotros pusimos aquí otra enseñanza que se llama el fundamento del arrebatamiento de la iglesia. Si hablamos tope a tope sobre el arrebatamiento, aquí hablamos del arrebatamiento, pero la parte sencilla que toda la vida se ha contado. Pero también nosotros pusimos aquí la enseñanza del arrebatamiento de tope a tope, con todos los detalles, hasta el mismo tiempo. Y en esa enseñanza decíamos que a finales del 27 el pueblo de Dios se va. Y lo tienen. Vea qué diferencia. La diferencia número 2. La iglesia que será arrebatada no vivirá los 21 acontecimientos apocalípticos. Cuando sea la segunda venida de Cristo será hasta que hayan pasado los 21 juicios que describe Apocalipsis 16, 17 al 21. Entonces, por aquí instaurarán, el primer sello se abrirá, porque se va a abrir cuando nos cuenten, cuando salgan las noticias, que ya tenemos gobernante mundial, como cuando dice el Papa, habemos Papa. Así va a ser cuando digan ya tenemos la solución, tenemos un gobernante, ya tenemos un rey que nos va a gobernar a todos, para que ya no estemos en el pleito que estamos.
y para que haya seguridad mundial. Mis estimados, esto anda por el 2026 y desde el 26. Todo esto hasta el 6000. Ahí ocurrirán 21 juicios apocalípticos más 7 truenos. Está prohibido predicar eso porque el Señor de Dios no lo escribas, le digo a Juan. Tercer punto, diferencia. El arrebatamiento es para llevarse a su iglesia gloriosa cuando sea la segunda venida de Cristo, es para defender y salvar a Israel en tiempo de la gran angustia. Pues la angustia conocida como la angustia de Jacob, Daniel 12:1. Es aquí en el 2060, mis estimados. Al final de los 2 días, al final de los 2000 años. Aquí lo tienen, los 2000 de la gracia. ¿Y cuándo es el 2000 de la gracia? Cuando sea el 2060, que Roma dice que va a estar en el 2060 porque le aumentaron el calendario de Dios 60 años. Por eso es que ustedes leen 2060. El 2000 de Dios aquí está. Y aquí están los 6000 de la redención del hombre. Para que el Señor pase a su reposo o para que pasemos a reinado milenial los hombres. 4. La iglesia será arrebatada antes de la semana 70 de Daniel. Cuando sea la segunda venida de Cristo, tendrá que haberse cumplido la semana 70 de Daniel, donde confirmará el pacto con muchos israelitas. Bueno, aquí tienen cuando se levanta la iglesia gloriosa. Y miren cuánta distancia hay hasta la famosa semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel es del 2053, porque aquí está el 54, hermano, mire. Desde el 2053 hasta el 2060, ahí tienen la famosa semana 70 de Daniel. Vamos a recapitular. Aquí se va la iglesia. Vean cuántos años hay para llegar al 2053. Nos faltan un montón de años, hermano. ¿Y cómo es que la semana 70 empieza en el 2025 y que estamos a la mitad? Otros dicen que estamos a la mitad de ella ahorita. ¿Cómo la ven? No es tamaño fraude. No están emproblemados los escatólogos y los grandes eruditos y teólogos junto con la teología romana humana. No están en gran problema. Porque si usted hace número, pues hay, aquí habrían 20, habrían hasta aquí, habrían 23. ¿Saben cuánto hay de la iglesia, mis estimados? Al 2053, hay como 23 años. O sea que la iglesia se va y no hay ninguna semana 70 que siga en esos días. Va a venir la semana 70 hasta el 2053 y se va a cumplir en el 2060 romano, 2000 de Dios, 6000 de la redención del hombre. Póngale atención a estas exposiciones porque esto no se lo han contado a los pueblos. Son un montón de verdades las que han escondido. Ojalá solo fuera, pues que no hay tal arrebatamiento como lo que dicen que no hay arrebatamiento y que no hay, que no hay, que ese es un fraude. Bueno, ese sale sobrando. Es que es un montón de verdades las que han escondido. Oren por mí para que no me manden a matar por decir la verdad, hermano. Pero hay que decir la verdad, de alguna manera la verdad tiene que salir a luz. Con esto que les estoy mostrando, ¿y cómo es que la semana 70 empieza en el 25? O ya estamos a la mitad. Falso de toda falsedad. Patraña, digo yo. Llevamos 4, mano. Y está sirviendo para que revisen bien la profecía, la hora apocalíptica. La profecía de la hora apocalíptica es todo este cuadro que tienen aquí.
La iglesia gloriosa no vivirá el chip por muerte y en la segunda venida de Cristo toda la humanidad habrá pasado las copas de la ira de Dios a causa de la marca de la bestia. Esto será de 2057 en adelante. En la semana 70 de Daniel, eso sí todo el mundo casi lo sabe, que las copas de la ira son cuando la abominación desoladora se siente en el trono, se siente en el templo y diga, ahora adórenme, desde aquí voy a gobernar el mundo. ¿De qué estoy hablando? Pues la profecía de las 2300 tardes, estoy hablando de los 1290 días. O sea que tiene que suceder eso para que vengan las copas de la ira. Y entonces las copas de la ira, ¿cuándo son? Por aquí. ¿Y qué es por allí? Mis estimados, 2057. Mire cuándo van a ser las copas. Y del 57 al 60 sucederán las 7 copas. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Así de sencillo. Apocalipsis 1, 15, 1 al 4. Sexta diferencia. La iglesia gloriosa no pasará por la predicación de Elías y Moisés, pero Israel y el resto de la humanidad sí la vivirán. Y esto será del 51 al 2053 y 6 meses, para que sean 3 años y medio. Y se tocarán 6 trompetas. En los 3 años y medio se tocarán solamente 6 trompetas, porque la Biblia lo dice con exactitud que la sexta trompeta va a ser tocada cuando terminen el ministerio o terminen el testimonio que vienen a dar los 2 olivos, los 2 testigos en Israel. Hablando de los 10 días de tribulación. Bueno, ¿y cuándo es eso? Bueno, vamos a ubicarnos. Vean que la iglesia se va a finales del 27, la iglesia gloriosa. ¿Y cuándo son estos toques de trompeta? Aquí los tienen. Cuando arranca el 2051, hasta aquí, hay 3 años y medio. 6 meses después, ya en el sacrificio continuo, es la séptima trompeta. Porque la séptima trompeta no la tocan en los 3 años y medio, se toca en el sacrificio continuo. En los 1010 días que le dije que está dividida la semana, la famosa semana 70 de Daniel, o la famosa profecía de las 2300 tardes. Entonces aquí tienen de 2051 y 6 meses, es la predicación de Elías y Moisés. Hermanos, si es que es increíble. Imagínense que si es ya la mitad de la semana de Daniel, si fuera ya la mitad, ahora en septiembre que viene, ¿en qué se hizo la predicación de Elías y Moisés? Bajamos al 2050 y bajamos la como media hora de silencio 20 años. Y bajamos mis estimados 2030, 2029, 2028, 2027 hasta aquí. O sea, si ya es la mitad de la semana 70, ¿cómo es posible que hayan sucedido todo el resto de los juicios para atrás? Yo no lo he oído en las noticias que ya ocurrieron todos los juicios que se mencionan desde el caballo blanco, la bestia anticristo, desde que venga el que va a poner la paz, el del caballo blanco, por el 2026, hasta cuando arranca la predicación de Elías y Moisés en el 2051. Y todos esos años y todos esos juicios que se hicieron, sí ya estamos en la mitad, a la mitad de la semana 70. Se fijan que lo que hicieron fue un arroz con mango. Hicieron un enredo y todo lo quieren meter en la mitad de una semana. Que supuestamente estamos a la mitad. Y supuestamente los que creen que arranca en el 2025, pues todo hay que meterlo en la semana en esa semana 70 o en esa semana de 7 años, del 25 para allá. Falso de toda falsedad.
Séptimo acontecimiento, la iglesia gloriosa es la novia del Cordero que se levantará a finales del 2027. Aquí está, la iglesia se levanta en el 2027 y los invitados a la boda son los que saldrán de la gran tribulación en el toque de la séptima trompeta, que será en el 2054, Apocalipsis 11, 15, 19, aquí tiene 2054. Mire qué distancia de 2027 hasta el 2054 que es ahí. ¿Sabe cuántos años es eso? ¿Sabe que los invitados, sabe hasta cuándo vayan los invitados? Y la novia ya estuvo en boda y ya está en boda. Porque hay que entender qué cosas la iglesia en las bodas. Pues miren, en el 2027 se fue la iglesia. 2028, 2029, 2030, más 20 años, hasta aquí hay 20 años. Hasta aquí. Entonces la pregunta es, y la séptima trompeta es hasta aquí en el 2054, aquí mismo. ¿Cuántos años hay, mis estimados? ¿Cuántos añitos hay? Es increíble. Hay 20, se va a la iglesia, pongámosle 23, 23. Y luego, del 50 al 54, 23 y 4, hasta cuando se cumplan después que la iglesia se vaya, cuando se cumplan 27 años, hasta entonces van a llegar los invitados a la boda. Séptima trompeta, 2054, la séptima trompeta. Les conté que las copas son aquí. Para el 2057, o sea, 3 años para el 2060, ahí son las copas. Como la ven, mis estimados, ese montón de tiempo, todo eso se lo escondieron a los pueblos de Dios y al mundo entero. Por eso es que los ateos se ríen de Roma y se ríen de la Biblia y se ríen de los teólogos. 8. La iglesia gloriosa será levantada a finales de 2027 y la segunda venida de Cristo será 2060 romano, que es el 2000 del tiempo de Dios. Esto ya se los mostré, del 27 hasta 2060. Ahora, la iglesia gloriosa será arrebatada a finales de 2027 en la segunda venida de Cristo. Se hará el juicio de las naciones, donde serán juzgadas las 12 tribus de Israel y los que no sabrán por qué serán salvos. Y harán 2 filas, las ovejas y la de los cabros. Pues ahí no estará nunca la iglesia gloriosa. Para entonces la iglesia gloriosa estará en 12 tronos juzgando en este juicio de las naciones. 2060 Romanos, léase Mateo 25, 31, 46 y Apocalipsis 24 y Mateo 19, 27 al 28. O sea, mientras la iglesia es arrebatada aquí, en el 2027, esa es la primera venida de Jesucristo a las nubes. Hasta aquí va a ser el juicio de las naciones. Cuando terminen los 6.000 años viene el juicio de las naciones. Recuerde que esto va evento sobre evento. Séptima copa, es brutal, mis hermanos, lean la escritura. Deben comprender que el estrecho entre el arrebatamiento de la iglesia gloriosa y la segunda venida de Cristo es de aproximadamente 33 años. Aquí lo tienen, 27 hasta el 2000 o hasta el 6000 o 2000 o 2060. Ay, mis estimados. 33 años y 2 meses. ¿Oyeron? Entonces yo les puse aproximadamente 33 años. Ese es el trecho. ¿Y cómo es que el Señor viene en su segunda venida? Unos dicen que en el 2000, en mayo del 2028. Otros dicen que en el 2031 es el 6000. Otros dicen, por lo menos un monje católico, profeta de la iglesia católica, lo tienen como Malaquía. Este dijo que el Señor viene en el 2033, la segunda venida en el 2033. Falso, no viene en el 2033 el Mesías al juicio de las naciones. Tampoco es Armagedón, tampoco son las 7 copas, porque todo eso es allá en estos últimos años, ya para llegar al 2060. No es 2033 la segunda venida de Cristo. Malaquía está equivocado, Malaquía era profeta
de Babilonia la Grande. Todas las profecías, todos los profetas, todos los escritos de los apóstoles, los evangelios, todo el Antiguo Testamento, todo estaba regido, estaba corregido, estaba firme y estaba puesto y estaba dicho en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, que no lo olvide lo que le estoy diciendo. Hermano, usted creo que está equivocado. Bueno, está por verse. Está por verse, mis estimados, si estamos equivocados. Ministerio de Tesoros Escondidos no está equivocado. El tiempo de Dios es perfecto. Me podrá decir alguien cuándo es Pascua? No, no pueden. ¿Sabe por qué no me pueden decir? Ni teólogos ni hermanos. No me lo podrán decir. Porque no aman, porque no se sujetan, porque desestiman, porque han enterrado, porque Babilonia lo enterró el tiempo de Dios. Simplemente solo por eso no me dirían, me podrían decir la fecha de nacimiento del Señor. No, no pueden. No pueden. Él nació en el año 3967. ¿Cuándo murió? En el 4000. ¿Va a creer usted que no pueden decir eso? ¿Cree eso usted? No, lo esconden. ¿Cómo van a ser los teólogos que dicen que el Apocalipsis fue allá en el primer siglo? ¿Cómo le prueban a la humanidad que las 7 copas se derramaron allá en el primer siglo? Ni que hayan explotado todos los volcanes del planeta Tierra, lo pueden probar. Porque no harían el estrago que va a suceder en la 7ª copa. ¿Qué le parece que van a caer todas las ciudades y todas las torres van a caer? ¿Cómo la ve? ¿Ya sucedió? No, mi estimado, no ha sucedido. Ya sucedió el terremoto más grande desde que el hombre existe en la Tierra. No, no ha sucedido. ¿Sabe cuándo es? Allá, en aquellos últimos 3 años de aquí, mire. En los últimos 3 años para acá, ahí donde se va a tocar, ahí donde se va a derramar la 7ª copa, mis estimados. 11, el último. El arrebatamiento es para que no sufra la ira, no suframos la ira del anticristo. Porque aunque la iglesia vea la instauración del anticristo y esté en un ratito de paz, oiga bien lo que les digo, que es el primer sello, el segundo, ese tipo viene a hacer desastre y va a desbaratar a las poblaciones humanas. Dice que va a quitar la paz en el caballo rojo, ¿verdad? Y va a hacer que se maten unos a otros. No es la ira del anticristo. No es el falso profeta que se le va a permitir hacer señales aún que caiga fuego del cielo. Porque es que se le va a permitir que lleguen hasta cierto punto. Porque después viene la ira del Cordero. ¿Cuándo? La ira del Cordero. ¿Cuándo viene la ira del Cordero? Sexto sello lo dice. Allá a mediados o a principios del 2030. Nunca lo olviden. Sexto sello. Porque el quinto fue el reclamo de los mártires. Y la segunda venida es para salvar al remanente de Israel del Armagedón, guerra dirigida por Gog y Magog. Pero no es cierto que es Putin, ni tampoco es que es Moscú, o que es el presidente de Turquía, o que es el presidente de Irán, porque esos son los grandes aliados, Corea del Norte, aliados de Putin, aliados de los rusos. No, mis estimados. La guerra de Gog y Magog es algo más grande que esa invasión a Ucrania, que la pelea que se tiene Israel con Hamas, los Houthis, con Hezbollah. Eso es piropo. La guerra de Armagedón, la guerra de Gog y Magog. ¿Qué tal que va
Gog y Magog va a ser artista principal para morir cuando quieran eliminar a los judíos, a los israelitas. Y número dos, y van a volverse a levantar después del reinado milenial con la rebelión satánica. No están emproblemados con este asunto de la guerra Gog y Magog. Ahí va a ver que van a disimular, en los próximos días van a estar disimulando y diciendo que es que está retrasadita la guerra de Gog y Magog. Por favor, teólogo, por favor, hermano Alducín, investigue las escrituras. David Diamond tiene que escudriñar las escrituras. César Vidal, Antonio Bolaine, tiene que revisar mejor las escrituras. ¿Qué mejor? Que por ahí alguien aparezca y les diga que rectifiquen. O presentarse ante el gran juez. ¿Qué es el arroz con mango que hicieron ustedes con mi pueblo? Por eso mi pueblo anda perdido y enredado. No, hermanito, cuidémonos que no nos suceda eso. Digan la verdad. Suéltenla. Hay que decir la verdad. Esa guerra la peleará el propio Dios. Y la muerte de los de Gog y Magog será desastrosa para ellos y será en el 2060. La Biblia dice que a los 2 días le dará vida a su pueblo, porque a los 2 días lo rescatará. Dice el himno de Israel que los judíos no pierden la esperanza que a los 2000 años ser libres en tu propia tierra. Escuchen el himno. Y los estragos y las pérdidas pasarán todavía al reinado milenial. Miren, vean mis hermanos, este asunto de Gog y Magog se termina, pasa el juicio de las naciones, y en el reinado milenial van a pasar los israelitas todavía enterrando por 7 meses, limpiando la tierra de todos los que murieron en la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo la ven, mi hermano? ¡Qué tremendo! ¿Ah? Te van a pasar todavía, después que venga el reinado milenial, ahí empieza el trabajo del reinado milenial. Hay que limpiar la tierra por todito los de Gog y Magog que murieron. La historia de la rebelión con Gog y Magog es otra, pero son los mismos Gog y Magog. ¿Te fijas que no es Putin? Ni Erdogan de Turquía, ni el otro presidente nuevo que acaban de elegir en Irán. No, hombre, si ya les dije anteriormente, Irán va, el pueblo persa, no, dice Daniel, que no habrá bestia que lo defienda cuando la nación del águila le pase encima. Nada más que eso va a significar, lo que va a ser el triunfo de Irán va a ser que va a lograr que todas las naciones se pongan en contra y vayan contra la nación del águila. Eso es lo que va a lograr Irán, pero lo van a hacer polvo primero. Mis estimados, que mi Señor Jesucristo les siga bendiciendo, sigan estudiando, sigan investigando, investiguen todos estos tiempos, investiguen. ¿Quieren investigar un poquito más? Vayan a estudiar el plan de Dios en tiempo real. Se los di en 11 episodios, se los di. En 11 partes. Yo les expliqué desde el principio hasta el año 8000, se los expliqué. Ustedes leen y lo vuelven a leer, lo revisan palmo a palmo. Ahí van a hallar la hora apocalíptica, todo este engranaje que está aquí desde el 2000, desde el 1 de mayo del 2019, luego llega el 2020, luego llega el 2020, luego llega aquí. Cuando llega el 2020, empieza la generación mal y adúltera, 2021 hasta el 2060. Así que mis estimados, gracias por escucharme. Sigan investigando. Que el Señor me lo bendiga y hasta pronto con otra próxima enseñanza.